Una pobre madre soltera vendía flores para alimentar al hijo que crió sola. Él tenía dinero, poder y todo lo que el mundo podía ofrecer, menos la verdad sobre su propio pasado. Guadalupe sobrevivió al abandono con una sonrisa en el rostro y el aroma de las gardenias. Eduardo enterró los errores de la juventud bajo trajes caros y decisiones implacables. Pero cuando él conoce a Mateo, un niñito rubio de ojos grises, algo cambia, y los recuerdos que él juró olvidar vuelven para atormentarlo. Una mentira del pasado, un amor interrumpido antes de empezar, un reencuentro que comienza con desconfianza y termina con el nacimiento de algo verdadero. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Una mujer dispuesta a todo para mantener el control, una acusación que puede destruir a una madre y un niño en el centro de una disputa que nadie quería vivir. Esta no es solo una historia de reencuentro, es sobre el amor que florece incluso cuando todo parece perdido. Prepara el corazón, te vas a emocionar con cada detalle. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos escuchas. El sol de verano iluminaba las calles empedradas de San Miguel de Allende mientras Guadalupe Duarte estacionaba su bocho amarillo en la plaza principal. Con movimientos hábiles y graciosos, comenzó a organizar los cubos de flores en la acera, formando un pequeño arco iris vegetal que contrastaba con las paredes blancas y puertas coloridas de las casas coloniales. Mateo, mi cielo, ¿me puedes pasar esos girasoles?, pidió Guadalupe, acomodándose un mechón de cabello rojizo que escapaba de su chongo improvisado. El niño de 6 años, que jugaba dentro del bocho con un dinosaurio de peluche, saltó hacia afuera con la energía que solo los niños poseen. Sus ojos azul grisáceos brillaban, mientras cargaba cuidadosamente el cubo con girasoles casi de su tamaño. «Mamá, ¿por qué los girasoles siempre miran al sol?», preguntó, inclinando la cabeza con curiosidad. Guadalupe sonrió, revelando discretas pecas en sus mejillas. «Porque saben dónde encontrar la luz, mi amor. Siempre siguen lo que los hace crecer». «¿Cómo fue que nos vinimos a San Miguel?», Mateo preguntó, haciendo esa conexión sorprendente que los niños a veces hacen. Guadalupe pausó, su overol de mezclilla manchado con gotas d'agua de las flores. La pregunta era inocente, pero cargaba el peso de una historia que ella aún no estaba lista para contar completamente. «Sí, un poco así», respondió finalmente. «Vinimos a buscar nuestro lugar bajo el sol». La verdad era más compleja. 7 años atrás, Guadalupe era estudiante de biología en la UNAM, con sueños de trabajar con preservación ambiental. Una única noche durante una fiesta universitaria había cambiado todo. Un muchacho de sonrisa fácil que se presentara como Ricardo, un creativo publicitario de paso por la ciudad. Una conexión instantánea, conversaciones profundas bajo estrellas y un romance impulsivo que duró solo una noche. Cuando descubrió el embarazo, semanas después, Ricardo ya había desaparecido sin dejar rastros, ni número de teléfono, ni apellido real, ni perfiles en redes sociales. Guadalupe lo buscara por meses, hasta darse cuenta de que tal vez había mentido sobre todo. Rechazada por sus padres conservadores, cuando decidió tener al bebé sola, encontró en San Miguel un nuevo comienzo. Una ciudad pequeña lo suficiente para criar a su hijo con tranquilidad, pero turística lo bastante para sustentar su pequeño negocio de flores. «Mira, mamá, aquel hombre nos está observando». La voz de Mateo la trajo de vuelta al presente. Guadalupe alzó los ojos hacia la dirección que el hijo apuntaba. Del otro lado de la plaza, recargado en uno de los postes coloniales, estaba un hombre que desentonaba completamente del ambiente. Vistiendo un traje oscuro impecablemente cortado, lentes de sol y con una expresión seria, parecía más un ejecutivo
perdido que un turista común. No señales, Mateo. Ella lo reprendió suavemente. Debe ser solo otro visitante conociendo la ciudad. El hombre, sin embargo, comenzó a caminar en dirección a ellos. Había algo en su postura, confiada, casi arrogante, que hizo a Guadalupe sentir una inexplicable punzada de familiaridad. «Buenos días», él dijo al acercarse retirando los lentes de sol. «Estas flores son realmente impresionantes». Guadalupe quedó momentáneamente sin reacción. Los ojos de él, de un verde oscuro intenso, contrastaban con el cabello castaño cuidadosamente despeinado. Había algo en aquella mirada que provocó una sensación extraña, como una memoria distante intentando emerger. «Gracias», respondió finalmente, recuperando la compostura. «Todas son cultivadas en nuestro pequeño invernadero a las afueras de la ciudad. ¿Ustedes mismos cultivan?», preguntó él, genuinamente impresionado, agachándose para quedar a la altura de Mateo. «¿Y tú, campeón, también ayudas con las flores?» «Sí, señor. Yo sé el nombre de todas en español y en cientifichez», respondió Mateo orgullosamente. El hombre sonrió, una sonrisa que transformó completamente su expresión seria. «¿Cientifichez? Eso es impresionante. Es latín, en realidad», corrigió Guadalupe gentilmente. «Mateo tiene una memoria increíble para nombres científicos. A veces creo que tendré un pequeño botánico en casa, o un gran empresario de flores», retrucó el hombre, aún mirando a Mateo con una expresión difícil de descifrar. «Mi nombre es Eduardo Monteiro», dijo finalmente, extendiendo la mano a Guadalupe. «Estoy hospedado en la ciudad por algunas semanas. Creo que necesitaré flores para alegrar mi cuarto de hotel». «Guadalupe Duarte», ella respondió, estrechando la mano extendida. Un leve hormigueo recorrió su brazo en el breve contacto. «Y este es mi hijo, Mateo». Eduardo observó al niño por más algunos instantes, un leve fruncir de ceño atravesando su rostro. «Él tiene ojos muy peculiares. Me recuerdan a los de mi familia». Guadalupe sintió un inexplicable desconcierto. «Debe ser coincidencia. Dicen que hay solo algunas combinaciones posibles de genes, ¿no es así?» «Ciertamente», concordó Eduardo, volviendo su atención a las flores. «Voy a llevar aquellos lirios blancos, si no le importa». Mientras Guadalupe preparaba el ramo, Mateo continuó conversando animadamente con el extraño, mostrando su conocimiento sobre flores y preguntando si Eduardo tenía hijos. La espontaneidad del niño siempre sorprendía a Guadalupe. Él hablaba con cualquier persona con la misma apertura y curiosidad, tal vez buscando inconscientemente la figura paterna ausente en cada hombre que conocía. «No, no tengo hijos», respondió Eduardo con una sombra de melancolía en la voz. «Mi vida ha sido complicada de más para eso». «Mi vida también es complicada», ofreció Mateo con la sabiduría inocente de los niños. «No tengo un papá, solo una mamá. Pero ella vale por dos». Guadalupe sintió el rostro arder. «Mateo, eso es una conversación muy personal para tener con extraños». Eduardo, sin embargo, no parecía incomodado. Por el contrario, había una gentileza en su mirada cuando respondió: «Su mamá parece realmente increíble. Ustedes forman un bello equipo». Tras pagar por las flores, dejando una propina generosa que Guadalupe intentó rechazar, Eduardo se despidió, prometiendo volver al día siguiente para comprar más algunos arreglos para su cuarto de hotel. Él parecía triste. «¿No es así, mamá?», comentó Mateo mientras lo observaban alejarse. «Pero también parecía buena onda. Me cayó bien». Guadalupe asintió distraídamente, aún intentando entender la extraña sensación que aquel encuentro había provocado. Había algo vagamente familiar en Eduardo Monteiro, algo que ella no conseguía identificar precisamente. En los días que siguieron, Eduardo se convirtió en un cliente frecuente.
Siempre aparecía en el mismo horario. Compraba un arreglo diferente y conversaba brevemente con Mateo, que aguardaba ansiosamente sus visitas. Para sorpresa de Guadalupe, el empresario reservado comenzó a traer pequeños regalos educativos para el niño. Un libro ilustrado sobre botánica, un pequeño telescopio de bolsillo para observar las estrellas, una lupa para examinarlas. Emplores en detalles. No necesitaba hacer eso, protestó Guadalupe tras la cuarta visita, cuando Eduardo trajo un kit de microscopio infantil. Está consintiendo demasiado a Mateo. No veo cómo incentivar la curiosidad científica puede ser en consentirlo, respondió Eduardo con una media sonrisa. Además, es raro encontrar un niño tan interesado en aprender. Había algo en el modo como Eduardo miraba a Mateo, una mezcla de fascinación y un sentimiento más profundo que Guadalupe no conseguía nombrar, que la dejaba simultáneamente tocada y aprensiva. En una tarde particularmente cálida, Eduardo apareció fuera del horario habitual. Guadalupe estaba cerrando el bocho, lista para llevar a Mateo a la presa, cuando lo avistó atravesando la plaza. «Pensé que ya se habían ido», dijo él, pareciendo levemente decepcionado. «Estamos cerrando más temprano hoy. Le prometí a Mateo un chapuzón en la presa después de una semana entera de trabajo», explicó Guadalupe, notando que Eduardo había cambiado el traje habitual por ropas más casuales, pantalón de lino claro y camisa azul marino que realzaba sus ojos. «¿Puedo unirme a ustedes?». La pregunta tomó a Guadalupe por sorpresa. «Perdón por la osadía, pero pasé la mañana entera en reuniones sofocantes y la idea de un chapuzón suena como el paraíso ahora». Antes de que pudiera formular una respuesta, Mateo ya había saltado hacia afuera del bocho, sus ojos brillando de emoción. «Por favor, mamá, ¿el tío Eduardo puede venir con nosotros?». Guadalupe titubeó. Estaban desarrollando una especie de amistad con aquel extraño, pero un paseo a la presa parecía cruzar alguna línea invisible de intimidad que ella no estaba segura si quería ultrapasar. «Prometo portarme bien», bromeó Eduardo, percibiendo su vacilación, «y puedo comprar raspados para compensar la intrusión». La sonrisa esperanzadora de Mateo fue el factor decisivo. «Está bien, pero ve por tus propios medios. El bocho ya está lleno con nuestros equipos». La presa Allende, a pocos kilómetros del centro histórico, estaba relativamente vacía en aquella tarde de día de semana. Mateo corrió inmediatamente hacia el agua, mientras Guadalupe organizaba una pequeña área con toallas y sombrilla. «¿Él siempre tuvo esa energía?», preguntó Eduardo, observando al niño saltar entre las pequeñas olas. «Desde que nació», confirmó Guadalupe, una sonrisa cariñosa suavizando sus facciones. «Incluso de bebé casi no dormía. Estaba siempre alerta, queriendo verlo todo. Debe haber sido difícil criar a un hijo sola», comentó Eduardo cuidadosamente. Guadalupe se tensó levemente. Raramente hablaba sobre su situación con extraños, pero algo en Eduardo la hacía sentirse extrañamente cómoda para compartir. «Lo fue, lo es, pero también es la mayor alegría de mi vida», respondió sinceramente. «Mateo me dio un propósito cuando yo estaba perdida». Eduardo parecía querer preguntar más, pero se contuvo. En vez de eso, se quitó la camisa y corrió para unirse a Mateo en el agua, dejando a Guadalupe momentáneamente sin aliento. El cuerpo bien definido del empresario revelaba una dedicación a ejercicios que no combinaba con la imagen de ejecutivo workaholic que ella había formado. Observándolos jugar en el agua, Guadalupe sintió una punzada de emoción. Mateo raramente tenía oportunidad de interactuar así con una figura masculina. Ver a su hijo riendo mientras Eduardo lo lanzaba hacia arriba y lo atrapaba en el agua era simultáneamente lindo y doloroso. Un vislumbre de lo que podría haber sido si Ricardo no hubiese desaparecido de sus vidas. Cuando finalmente salieron del agua, Mateo estaba exhausto y hambriento.
Eduardo cumplió su promesa y trajo raspados para todos, sentándose al lado de Guadalupe mientras el niño devoraba su paleta helada. «Él es realmente extraordinario», comentó Eduardo, observando a Mateo dibujar formas en la arena con un palito. «Inteligente, curioso, gentil. Usted hizo un trabajo increíble, Guadalupe». «Gracias», ella respondió, genuinamente tocada por el elogio. «Pero mucho de eso es simplemente quien él es. Tengo la suerte de ser madre de alguien tan especial». «¿Y el padre? ¿Él?» Eduardo titubeó, claramente incierto si la pregunta sería bienvenida. Guadalupe respiró hondo, mirando hacia el horizonte. «No está en la vida de él, nunca estuvo». «Lo siento». «No lo sienta. Mateo y yo estamos bien así». Ella pausó, incierta sobre cuánto compartir. «Fue una historia breve. Ni siquiera sé si el nombre que él me dio era verdadero». Eduardo frunció el ceño, pareciendo genuinamente perturbado. «Eso es lamentable. Ningún hombre debería huir de sus responsabilidades de esa forma». Había algo en la intensidad de su reacción que hizo a Guadalupe mirarlo con más atención. «Usted habla como si tuviera experiencia personal con el asunto». «Mi propio padre no era exactamente un modelo de responsabilidad», respondió él tras un momento. «Prefería sus negocios y amantes a la familia. Crecí viendo a mi madre sufrir con sus ausencias y traiciones». La vulnerabilidad inesperada de la confesión tomó a Guadalupe desprevenida. Este hombre de apariencia fría y controlada poseía sus propias cicatrices tan profundas como las de ella. «¿Es por eso que no tiene hijos? ¿Miedo de repetir patrones?», preguntó suavemente Eduardo. Sonrió sin humor. «Análisis perspicaz para alguien que me conoce hace tan poco tiempo. Pero sí, tal vez sea parte del motivo. La otra parte es simplemente nunca haber encontrado a la persona correcta». «Mamá, tío Eduardo, miren lo que encontré». La voz animada de Mateo interrumpió el momento de intimidad. El niño corría en dirección a ellos, sujetando cuidadosamente algo en sus manitas. «Una estrella de mar», exclamó, mostrando el pequeño animal anaranjado. «¿Podemos llevarla a casa?» «No, mi cielo», respondió Guadalupe gentilmente. «Ella pertenece al mar. Sería como sacar una flor de la tierra. No sobreviviría lejos de su hogar». «Su mamá tiene razón», concordó Eduardo, agachándose para examinar el descubrimiento. «Pero podemos sacar una foto para que recuerdes y después devolverla al océano». El rostro de Mateo se iluminó con la sugerencia. Eduardo sacó el celular del bolsillo y fotografió al niño, sujetando cuidadosamente el animal marino. Después lo acompañó hasta la orilla del agua para devolverlo al mar. Observándolos, Guadalupe sintió algo cambiar dentro de sí. En menos de 2 semanas, este extraño había entrado en sus vidas y parecía llenar naturalmente espacios que ella ni siquiera había percibido que estaban vacíos. Era aterrador lo fácil que Mateo se había apegado a él, y más aterrador aún la forma como ella propia comenzaba a ansiar sus visitas diarias. Cuando volvieron para el bocho, Mateo se durmió casi instantáneamente en el asiento trasero, exhausto de la aventura. «Gracias por el día», dijo Guadalupe mientras Eduardo se despedía junto a su coche, una camioneta discreta, pero claramente lujosa, estacionada próximo. Mateo adoró su compañía. «El sentimiento es recíproco», respondió Eduardo, su mirada demorándose en el niño adormecido. «Él me recuerda mucho a mí mismo cuando era niño. La misma curiosidad insaciable, los mismos ojos». Él pausó abruptamente, como si hubiese dicho demasiado. «¿Algo mal?», preguntó Guadalupe, notando su expresión súbitamente perturbada. «No, nada», respondió rápidamente. «Solo recuerdos. Guadalupe, necesito viajar a negocios por algunos días, pero me gustaría invitarlos a cenar cuando vuelva.
como agradecimiento por la tarde agradable. La propuesta la tomó desprevenida. Eduardo, no sé si es una buena idea, apenas nos conocemos y es solo una cena, insistió él suavemente, en un restaurante público. Prometo no tener segundas intenciones. Había algo en su mirada, una sinceridad casi vulnerable, que hizo a Guadalupe ceder. Está bien, pero nada muy elegante. Mateo no tiene ropa formal. Conozco el lugar perfecto. Eduardo sonrió, pareciendo genuinamente feliz con su acuerdo. Volveré en una semana. Hasta entonces, extrañaré las flores y las conversaciones. Mientras conducía de vuelta a casa, con Mateo durmiendo pacíficamente, Guadalupe no conseguía alejar la sensación de que algo significativo había cambiado aquel día. Lo que había comenzado como una simple relación comercial cliente-vendedora estaba evolucionando para algo más profundo. Y por más que intentase convencerse de lo contrario, no conseguía ignorar la creciente atracción que sentía por Eduardo Monteiro, ni el modo como su corazón aceleraba cada vez que él sonreía. Más perturbadora aún era la vaga sensación de familiaridad que ocasionalmente la asaltaba cuando lo observaba, como si ya lo hubiese conocido en otra vida o en otro tiempo. Un déjà vu persistente que no conseguía explicar. Lo que Guadalupe no podía imaginar es que, mientras conducía para su hotel, Eduardo enfrentaba sus propios demonios. En el espejo retrovisor, la imagen de Mateo durmiendo pacíficamente en el bocho persistía en su mente, despertando preguntas y sospechas que jamás considerara antes, y que podrían cambiar para siempre el curso de sus vidas. Eduardo observaba el paisaje montañoso a través de la ventana del avión, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Desde que dejara San Miguel 3 días atrás, no conseguía parar de pensar en Guadalupe y Mateo, especialmente en Mateo. Había algo en el niño que lo perturbaba profundamente, una semejanza inexplicable que iba más allá de los ojos azul grisáceos, tan parecidos con los que veía en las fotografías antiguas de su infancia. Era su forma de ser, su curiosidad, incluso la forma de su sonrisa. «Señor Monteiro, estamos comenzando el descenso para Ciudad de México», informó la azafata interrumpiendo sus pensamientos. Eduardo asintió mecánicamente. El viaje a negocios, que debería durar una semana entera, había sido acortado drásticamente. Él cancelara reuniones importantes, delegara tareas urgentes a subordinados, todo para poder retornar a San Miguel lo más rápido posible. «Necesito hacer algunas preguntas», murmuró para sí mismo mientras ajustaba el cinturón de seguridad. Pero, ¿cuáles serían las preguntas correctas? ¿Cómo abordar una sospecha tan delicada sin ofender a Guadalupe o parecer completamente insano? «Hola, por casualidad nos conocimos 7 años atrás en una fiesta universitaria donde me presenté con otro nombre». No había manera elegante de hacer eso. Además, Eduardo no tenía certeza si quería respuestas. Los últimos años habían sido dedicados a reconstruir su imagen y la de la empresa de la familia, alejándose completamente del joven irresponsable que un día fuera, el Ricardo que inventaba identidades en fiestas universitarias para escapar del peso de ser un Monteiro. En su departamento en Ciudad de México, Eduardo abrió la caja fuerte empotrada en la pared del escritorio y retiró una pequeña caja de madera. Dentro guardaba pocos objetos de valor sentimental, entre ellos un pequeño portarretrato con su foto a los 6 años, tomada durante un viaje a París. La semejanza con Mateo era innegable. Su celular sonó, interrumpiendo el momento de en contemplación. El nombre Carolina parpadeaba en la pantalla. «¿Dónde estás?». La voz de Carolina Ferraz sonaba irritada. «¿Cancelaste la cena con los inversionistas sin avisar?». «Tuve un imprevisto», respondió Eduardo secamente. Carolina era técnicamente su exnovia, aunque continuasen a trabajar juntos en la empresa.
y ella pareciese convencida de que el tiempo de descanso que habían decidido dar a la relación era solo temporario. ¿Qué tipo de imprevisto es más importante que la fusión con el Grupo Rivera?, cuestionó ella. Un asunto personal, Carolina. Volveré a San Miguel mañana temprano. ¿San Miguel? Pensé que la evaluación de la hacienda ya estaba concluida. ¿Qué más tiene allá que exige su presencia personal? La pregunta, cargada de sospecha, hizo a Eduardo percibir cuánto su relación con Carolina se había deteriorado. No había más confianza, solo cobranzas y expectativas profesionales. Necesito verificar algunos detalles del inmueble, mintió, no estando listo para compartir sus sospechas. Conversamos cuando yo vuelva. Tras desligar, Eduardo pasó horas buscando en su computador. Primero, intentó encontrar registros online de Guadalupe Duarte. Descubrió un perfil académico abandonado en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Biología, con una foto que confirmaba era definitivamente la misma, Guadalupe. Las fechas coincidían. 7 años atrás, él aún vivía su fase rebelde, participando de fiestas universitarias donde nadie lo conocía como Eduardo Monteiro, el heredero problemático. En aquel año específico, recordaba vagamente de una fiesta en el departamento de biología, donde conociera una estudiante pelirroja de ojos verdes. La memoria era nebulosa, resultado de las bebidas y de la vida desenfrenada que llevaba, pero recordaba de la conexión instantánea, de las conversaciones profundas bajo las estrellas, de cómo ella parecía genuinamente interesada en el creativo publicitario Ricardo, no en el dinero de los Monteiro. «Dios mío», murmuró, la realidad de la situación finalmente lo alcanzando por completo. «Mateo puede ser mi hijo». En San Miguel, Guadalupe arreglaba las flores en el bocho cuando doña Sida, una señora que vendía artesanía en la plaza vecina, se acercó con una expresión curiosa. «Entonces, muchacha, ¿es verdad que tú y el empresario de la capital andan de romance?» Guadalupe casi derribó un florero de orquídeas. «¿Qué? Claro que no. ¿De dónde sacaste esa idea?» «Ay, muchacha. Toda la ciudad está comentando. Teresa de la panadería los vio en la presa, todos sonrisas e intimidades. Y él viene a comprar flores todos los días. Hombre que compra flores a diario está enamorado o trae cola que le pisen». Guadalupe sintió el rostro arder. «Eduardo, es solo un cliente. Nos lo encontramos en la presa por coincidencia, solo eso». «Si tú lo dices...» Doña Sida sonrió con picardía. «Pero sería un buen partido, ¿no? Un hombre guapo, educado y, por lo que dicen, muy rico». «No estoy buscando un buen partido, doña Sida. Estoy demasiado ocupada criando a mi hijo y administrando mi negocio». La conversación fue interrumpida por la llegada de Mateo, regresando de la escuela con su maestra Luisa, que ocasionalmente lo acompañaba hasta el bocho. «Mira lo que dibujé hoy, mamá», exclamó el niño, exhibiendo orgullosamente un dibujo colorido. «Es nuestra familia». Guadalupe observó la imagen. 3 figuras de palitos, una con cabello rojo rizado, una pequeña de cabello amarillo y una tercera, más alta, con lo que parecía ser un traje. «Es muy bonito, mi cielo», respondió cuidadosamente. «Pero, ¿quién es este aquí?», preguntó apuntando para la figura del hombre. «Es el tío Eduardo, obvio», respondió Mateo como si fuera obvio. «Luisa pidió que dibujáramos nuestra familia, y como no tengo un papá, dibujé al tío Eduardo. Él es buena onda como un papá sería, ¿no?». Guadalupe cambió una mirada incómoda con la maestra, que sonrió apenada. «Mi vida, Eduardo es solo un amigo que conocimos recientemente», explicó Guadalupe suavemente. «Él no es parte de nuestra familia». La decepción en el rostro de Mateo fue como una puñalada. «Pero podría serlo, ¿no podría?» «Sonríes diferente en cuando él está cerca.
Sonríes como las mamás de mis amigos cuando los papás de ellos llegan a casa. Guadalupe se quedó sin palabras, sorprendida por la observación perspicaz del hijo. ¿Será que era tan transparente así? Los niños perciben más de lo que imaginamos, comentó Luisa bajito, mientras Mateo se distraía mostrando el dibujo para doña Cida. Él habla de ese Eduardo constantemente en la escuela. Nos conocemos hace menos de 2 semanas, suspiró Guadalupe. Y él es de otro mundo, un empresario de Ciudad de México. Probablemente está solo pasando el tiempo, mientras concluye sus negocios en la ciudad. Bueno, a juzgar por el coche que acabó de estacionar allí, él volvió más temprano de lo que esperaba, respondió Luisa, apuntando discretamente. Guadalupe se viró y vio a Eduardo saliendo de su camioneta del otro lado de la plaza. Él había cambiado el traje habitual por pantalones caqui y una camisa blanca sencilla, pareciendo más relajado, pero al mismo tiempo extrañamente tenso. ¡Tío Eduardo! El grito entusiasmado de Mateo atrajo la atención de todos en la plaza. El niño corrió en dirección al empresario, que abrió una gran sonrisa al verlo, agachándose para recibirlo con un abrazo. «Hola, campeón, te extrañé», dijo Eduardo, despeinando cariñosamente el cabello del niño. «Volviste más temprano. Mamá dijo que solo ibas a volver la semana que viene», comentó Mateo, tirándolo por la mano en dirección al bocho. «Cambié mis planes», respondió Eduardo, su mirada encontrando el de Guadalupe a la distancia. Había algo diferente en aquella mirada, una intensidad perturbadora, casi investigativa. Mientras se aproximaban, Guadalupe notó que Eduardo parecía diferente. No era solo la ropa más casual, sino algo en su postura, en el modo como la observaba, como si la viera por la primera vez. «Bienvenido de vuelta», saludó, intentando mantener la voz casual. «Mateo va a estar feliz de tenerte por cerca». No paró de hablar sobre el tío Eduardo en los últimos días. «Necesitamos hablar», respondió él en voz baja, solo para que ella lo escuchara. En particular, la seriedad en su tono hizo a Guadalupe fruncir el ceño. ¿Aconteció alguna cosa? Sí, no, tal vez. Eduardo pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que parecía fuera de lugar en alguien normalmente tan compuesto. «Es complicado. Tío Eduardo, mira el dibujo que hice en la escuela», interrumpió Mateo, salvándolos momentáneamente del momento incómodo. Eduardo examinó el dibujo y Guadalupe pudo ver la emoción instantánea en sus ojos cuando percibió quién era la tercera figura. Él tragó en seco, claramente tocado. Es increíble, Mateo. Tienes talento», dijo finalmente, su voz levemente embargada. «¿Podemos ir a cenar hoy?» «Prometiste antes de viajar», recordó el niño tirando la manga de su camisa. Eduardo miró para Guadalupe como si pidiera permiso. Ella asintió levemente. Tal vez una cena pública fuera el lugar ideal para la conversación particular que él quería tener. «Claro, campeón. ¿Qué tal a las 7? Conozco un restaurante a la orilla del lago que sirve un pescado delicioso». Después que Eduardo se alejó, prometiendo buscarlos más tarde, Guadalupe quedó inquieta por el resto de la tarde. ¿De qué quería hablar? ¿Habría descubierto algo sobre su pasado? ¿Estaría incomodado con el apego que Mateo demostraba? Las 6:30, ya lista para la cena con un vestido sencillo de flores azules, que realzaba sus ojos verdes, Guadalupe ayudaba a Mateo a calzar los tenis cuando el teléfono sonó. «¿Aló, señorita Duarte?» Una voz femenina fría y desconocida sonó del otro lado. «Aquí es Carolina Ferraz, asesora ejecutiva de Eduardo Monteiro». Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Sí, ¿en qué puedo ayudar?» Eduardo pidió avisar que necesitó cancelar el compromiso de esta noche. Surgió una emergencia en Ciudad de México que exige su presencia inmediata. «Oh,
La decepción fue instantánea, principalmente al pensar en cómo Mateo quedaría triste. Entiendo. Agradezco el aviso. Aprovecho para aclarar algo, continuó la voz, ahora con un tono levemente amenazador. Eduardo está en un momento crucial de negociaciones para la empresa Monteiro. Distracciones son inconvenientes. ¿Distracciones?, repitió Guadalupe, sintiendo la sangre hervir. No sé de qué está hablando, pero puedo garantizar que no estamos distrayendo a nadie. Óptimo, entonces nos entendemos una a la otra. Tenga una buena noche, señorita Duarte. La llamada fue terminada antes que Guadalupe pudiese responder. Sintiéndose humillada y confusa, ella miró para Mateo, que amarraba los cordones con la lengua de fuera, concentrado. Mi vida, tengo una noticia no muy buena. Eduardo no va a poder venir hoy. El rostro del niño se desmoronó. Pero él prometió. A veces los adultos tienen emergencias en el trabajo, explicó Guadalupe, sintiéndose pésima. Pero ¿sabes qué podemos hacer? Tener nuestra propia noche especial. Podemos pedir pizza y mirar aquella película sobre dinosaurios que te gusta tanto. La propuesta no apagó completamente la decepción, pero Mateo acabó concordando. Mientras comían pizza en el pequeño sofá de la sala, Guadalupe no conseguía parar de pensar en la llamada extraña. ¿Quién era Carolina Ferraz y por qué había llamado en vez del propio Eduardo? El tono amenazador sugería más que una simple relación profesional. Su sospecha fue confirmada cuando, después de finalmente poner a Mateo para dormir, oyó golpes en la puerta. Al abrir, encontró a Eduardo pareciendo agitado y confuso. «¿Qué haces aquí? Pensé que habías vuelto para Ciudad de México», dijo Guadalupe, manteniendo la voz baja para no despertar a Mateo. «¿Ciudad de México? ¿De qué estás hablando?» «Fui solo a resolver algunos detalles en el hotel para poder encontrarme con ustedes», respondió Eduardo, claramente confuso. «Vine a buscarlos para la cena. Tu asistente, Carolina, llamó cancelando todo. Dijo que tuviste una emergencia». La expresión de Eduardo endureció instantáneamente. «Carolina no es mi asistente, es mi exnovia, y ella no tenía autorización para hablar en mi nombre». Guadalupe sintió como si el suelo desapareciese bajo sus pies. «¿Exnovia?» «Es complicado», respondió él, pasando la mano por el cabello. «Nuevamente», el gesto nervioso que Guadalupe comenzaba a reconocer. «¿Puedo entrar? Necesitamos hablar y, claramente, ahora hay más cosas a aclarar». Reluctantemente, Guadalupe dio paso. El pequeño apartamento arriba de la florería que alquilaba parecía aún menor con la presencia imponente de Eduardo. Ella indicó el sofá y se sentó en el sillón opuesto, manteniendo distancia deliberada. «Entonces, tienes una exnovia que aún actúa como si tuviese derechos sobre tu vida», comenzó Guadalupe, incapaz de esconder el dolor en su voz. «Y ella claramente ve a Mateo y a mí como amenazas. Carolina y yo terminamos hace 3 meses, pero continuamos trabajando juntos en la empresa. Ella...» Eduardo titubeó. «Ella tiene dificultad en aceptar el fin del relacionamiento». «¿Y por qué terminaste con ella?» La pregunta escapó antes que Guadalupe pudiese contenerla, porque percibí que estaba con ella por los motivos equivocados. Conveniencia, presión familiar, compatibilidad profesional. Eduardo miró directamente en los ojos de Guadalupe. No había amor, solo arreglo. El silencio pesó entre ellos por algunos instantes. «No fue para eso que vine a hablar», continuó Eduardo finalmente. «Guadalupe, necesito hacerte una pregunta, y pido que seas completamente honesta, por más extraña que parezca». El corazón de Guadalupe aceleró. «¿Qué pregunta?» «Hace 7 años», comenzó él lentamente, «estuviste en una fiesta en la Facultad de Biología de la UNAM y conociste a un hombre que se presentó como Ricardo, un creativo publicitario.
El choque fue tan grande que Guadalupe necesitó sujetarse en el sillón para no caer. Su rostro empalideció instantáneamente. ¿Cómo puedes saber eso?, susurró, la voz trémula. Porque yo era Ricardo, respondió Eduardo, su voz mezclando confesión y arrepentimiento. Pasé por una fase rebelde donde frecuentaba fiestas universitarias usando identidades falsas. Era mi forma de escapar de la presión de ser un Monteiro. Guadalupe se levantó abruptamente, tambaleando para atrás como si hubiese llevado una bofetada. No, no puede ser. ¿Eso es algún tipo de broma enfermiza? No es broma. Cuando te vi en la plaza con Mateo, sentí algo familiar, pero no conseguía identificar. Fue solo después, observando a Mateo, notando nuestras semejanzas, que las memorias comenzaron a volver. Tú me mentiste, desapareciste, yo te busqué. La voz de Guadalupe se elevó peligrosamente, antes de ella recordar de Mateo, durmiendo. Yo te busqué por meses, continuó en un susurro furioso. Yo no sabía, respondió Eduardo claramente abalado. Juro que no sabía que había consecuencias de aquella noche. Estaba ebrio, confuso, y en la mañana siguiente fui prácticamente secuestrado por guardias de seguridad que mi padre contrató para llevarme de vuelta para casa. Él me mandó para Londres en la misma semana, para un programa de rehabilitación. 7 años. Guadalupe rechinó los dientes, lágrimas de rabia brillando en sus ojos. Por 7 años crié a Mateo sola, abandonada por mi familia, luchando para sobrevivir, mientras tú vivías tu vida privilegiada sin consecuencias. Sé que nada de lo que diga puede apagar eso, admitió Eduardo, su voz cargada de arrepentimiento. Pero estoy aquí ahora y quiero asumir mi responsabilidad. Mateo, es mi hijo, ¿no es así? La pregunta directa desarmó a Guadalupe. Era la primera vez que alguien verbalizaba esta verdad tan claramente. A juzgar por tu reacción al verlo, por la coincidencia de fechas y por la obsesión repentina que desarrollaste por nosotros, ya sabes la respuesta, respondió amargamente. Eduardo cubrió el rostro con las manos, una mezcla de emociones conflictantes evidente en su postura. Cuando finalmente miró para arriba, sus ojos estaban húmedos. Él es increíble, Guadalupe. Hiciste un trabajo extraordinario. No necesito tus elogios. Ella rebató, la rabia hirviendo bajo la superficie. ¿Qué quieres ahora? ¿Aparecer en la vida de él después de 7 años y fingir que siempre estuviste presente? Quiero formar parte de la vida de él, de la manera que tú permitas, en el ritmo que sea mejor para Mateo, respondió Eduardo calmadamente. Y quiero ayudarte financieramente, compensar por los años de ausencia. No queremos tu dinero, rebató Guadalupe instantáneamente. Sé que no. Eso solo prueba lo cuanto eres extraordinaria. Eduardo se levantó, manteniendo distancia respetuosa. No estoy pidiendo que decidas nada ahora. Estoy solo pidiendo que consideres lo que es mejor para Mateo. Todo niño merece conocer a su padre, ¿no crees? La pregunta alcanzó a Guadalupe en el punto más vulnerable. ¿Cuántas veces Mateo había preguntado sobre su padre? ¿Cuántas historias improvisadas ella había contado, prometiendo que un día explicaría todo? Necesito tiempo, dijo finalmente. Esto es demasiado para procesar en una noche. Entiendo completamente, asintió Eduardo. Tomaré algunas medidas para confirmar oficialmente la paternidad, exámenes de ADN, documentos legales, pero prometo no hacer nada sin tu consentimiento previo. Cuando Eduardo salió, dejando su tarjeta con números personales de contacto, Guadalupe se desplomó en el sofá, temblando incontrolablemente. La vida que había construido cuidadosamente estaba siendo virada de cabeza para abajo. «Mamá, ¿por qué estás llorando?». La voz soñolienta de Mateo la tomó por sorpresa.
El niño estaba parado en la puerta del cuarto, sujetando su dinosaurio de peluche, los ojos pesados de sueño. «No es nada, mi amor», mintió, enjugando rápidamente las lágrimas. «Solo estoy un poco cansada». El tío Eduardo vino. Oí voces. Guadalupe titubeó, incierta sobre cómo responder. Sí, él pasó rápidamente para explicar por qué no pudo llevarnos para cenar. Él va a volver mañana. La esperanza en la voz de Mateo era palpable, y Guadalupe sintió el corazón apretar. Este hombre ya había conquistado a su hijo sin ni siquiera intentar. ¿Cómo sería cuando Mateo descubriese que Eduardo era su padre biológico? Tal vez, mi cielo. Ahora vamos a volver para la cama. Sí, mañana tenemos un día lleno. Mientras acomodaba a Mateo nuevamente, Guadalupe observó su carita adormecida. Las semejanzas con Eduardo eran tan obvias ahora. La forma de los ojos, la curva del mentón, incluso el modo de fruncir las cejas cuando concentrado. ¿Cómo no lo había percibido antes? Tal vez porque Ricardo y Eduardo parecían personas completamente diferentes. Uno, relajado y encantador. El otro, serio y controlado. O tal vez porque nunca esperara encontrar al padre de Mateo, especialmente no como un empresario rico comprando flores en San Miguel. En el día siguiente, Guadalupe estaba organizando las flores en el bocho cuando notó un sobre discreto entre los cubos. Dentro, encontró una carpeta con documentos legales, reconocimiento voluntario de paternidad, propuesta de pensión alimenticia y una carta manuscrita. Guadalupe, entiendo tu choque y tu rabia. No pretendo forzar mi presencia en la vida de ustedes, pero tampoco puedo simplemente desaparecer ahora que sé la verdad. Anexé algunos documentos para que analices cuando estés lista. Estaré en el hotel por más 2 semanas. La decisión sobre cómo proceder está enteramente en tus manos, Eduardo. La formalidad de la carta contrastaba con la magnitud de su contenido. Guadalupe guardó los documentos rápidamente cuando vio a Mateo aproximándose con Luisa. «Hola, mi cielo. ¿Cómo fue la escuela hoy?» «Buena onda. Hicimos experimentos con plantas. Quería mostrarle para el tío Eduardo. ¿Él viene hoy?» Antes que Guadalupe pudiese responder, una voz femenina interrumpió. «Eduardo está ocupado con asuntos más importantes que flores y niños». Guadalupe se viró para encontrar una mujer elegante aproximándose. Alta, cabello negro perfectamente arreglado, maquillaje impecable y ropas de grife que parecían absurdamente fuera de lugar en las calles empedradas de San Miguel. «Debes ser Carolina», dijo Guadalupe instintivamente, posicionándose entre la mujer y Mateo, «y tú debes ser la distracción más reciente de Eduardo», respondió Carolina con una sonrisa fría. «Impresionante como él siempre encuentra casos de caridad donde quiera que vaya. Mateo, ¿por qué tú y Luisa no van a comprar un helado? Toma». Guadalupe entregó algunas notas para la maestra, que percibió la tensión y prontamente llevó. El niño, aunque cuando estaban solas, Guadalupe encaró a Carolina directamente. «¿Qué quieres?» «Solo aclarar algunos puntos», respondió la mujer, examinando las flores con desdén. «Eduardo pasa por esas fases filantrópicas ocasionalmente. Ayuda a los menos afortunados, se siente bien consigo mismo. Y después retorna a la realidad. No te ilusiones pensando que es algo más que eso». Guadalupe sintió la sangre hervir, pero mantuvo la compostura. «Agradezco tu preocupación, pero mi relacionamiento con Eduardo no es de tu incumbencia». «Oh, pero lo es. Mira, Eduardo y yo tenemos un compromiso que va más allá de nuestro relacionamiento personal. Las empresas Monteiro dependen de nuestra parcería. Doña Teresa, la matriarca, ya definió el futuro de la empresa, que pasa por nuestro casamiento. Si están tan comprometidos así, ¿por qué él terminó contigo?», cuestionó Guadalupe, incapaz de contener el sarcasmo. La sonrisa de Carolina vaciló por un instante.
Un pequeño malentendido temporario. Eduardo está bajo mucha presión y necesitaba de espacio, pero luego volveremos a lo planeado. Bueno, eso es entre ustedes dos, respondió Guadalupe, intentando terminar la conversación incómoda. Ahora, si no te importa, tengo trabajo a hacer. Carolina dio un paso adelante, invadiendo deliberadamente el espacio personal de Guadalupe. Déjame ser clara, no sé qué quieres de él, dinero, estatus, tal vez un padre para tu hijo, pero no funcionará. Los Monteiro protegen lo que es de ellos, y Eduardo pertenece a ese mundo, un mundo que claramente no es el tuyo. Antes que Guadalupe pudiese responder, una voz masculina interrumpió. «Carolina, ¿qué estás haciendo aquí?» Eduardo se aproximaba a pasos largos, su expresión una mezcla de choque y furia contenida. A su lado, Mateo saltitaba alegremente, sujetando un helado de chocolate. «Eduardo, querido», Carolina compuso instantáneamente una sonrisa dulce. «Solo conociendo a tu amiga florista, San Miguel es tan encantadora con sus negocios locales pintorescos». La mirada que Eduardo lanzó a ella podría haber congelado el lago. «Necesito hablar contigo, en particular». «Claro, amor. Terminaré mi tour cultural más tarde». Eduardo se volvió para Guadalupe, su mirada suavizándose. «¿Estás bien?» «Perfectamente», respondió ella con frialdad. La presencia de Carolina solo confirmaba sus sospechas. Eduardo pertenecía a un mundo completamente diferente, un mundo con exnovias intimidantes y expectativas familiares aplastantes. Observándolo alejarse con Carolina, Guadalupe sintió el peso de la realidad caer sobre sus hombros. No importaba la sinceridad en las palabras de Eduardo sobre querer formar parte de la vida de Mateo. Había fuerzas mucho mayores en juego. Fuerzas que podrían aplastar tanto ella cuanto su hijo si no tuviese cuidado. En aquella noche, mientras Mateo dormía, Guadalupe releyó los documentos dejados por Eduardo. Las cifras de la pensión propuesta eran astronómicas, más dinero de lo que ella jamás viera. Pero no era eso lo que la preocupaba. La verdadera cuestión era mucho más compleja. ¿Cómo introducir a Eduardo en la vida de Mateo sin confundir al niño o crear expectativas que podrían ser destruidas? ¿Cómo confiar en un hombre que ya había mentido una vez, que pertenecía a un mundo donde mujeres como Carolina definían quién era digno y quién no era? Y más perturbador aún, ¿cómo ignorar los sentimientos que comenzaba a desarrollar por Eduardo? Sentimientos que iban mucho más allá de la conexión a través de Mateo. La mañana de domingo amaneció soleada en San Miguel. Guadalupe, sin embargo, mal había dormido. Las revelaciones de los últimos días pesaban en sus pensamientos mientras preparaba el desayuno, observando a Mateo dibujar en la pequeña mesa de la cocina, ajeno a las tempestades emocionales que se formaban a su alrededor. «Mamá, ¿podemos ir al parque hoy?», preguntó él sin tirar los ojos del papel colorido. «Quiero mostrarle para el tío Eduardo mi nueva papalote». Guadalupe respiró hondo, reuniendo coraje para la conversación que no podía más aplazar. «Mateo, necesitamos hablar sobre el tío Eduardo». El niño alzó los ojos, inmediatamente atento. Guadalupe se sentó frente a él, buscando las palabras correctas. «¿Recuerdas de cuando me preguntaste sobre tu papá? Y yo dije que él vivía muy lejos». Mateo asintió lentamente. «Dijiste que él no sabía sobre mí, que se había ido antes de saber que yo estaba en tu panza». «Eso mismo». Guadalupe sujetó las manitas del hijo entre las suyas. «¿Y si te digo que tu papá volvió? Que él descubrió sobre ti y quiere conocerte». Los ojos azul grisáceos de Mateo se agrandaron. «¿Mi papá volvió? ¿De verdad? ¿Dónde está él? ¿Cómo es él?». La ansiedad en su voz era palpable, haciendo el corazón de Guadalupe apretar. «Ya lo conoces, mi cielo. Es Eduardo».
El silencio que se siguió fue profundo. Mateo parpadeó varias veces, procesando la información. Entonces, para sorpresa de Guadalupe, una enorme sonrisa iluminó su rostro. «Lo sabía, en el fondo yo lo sabía», exclamó, saltando de la silla en excitación. «Es por eso que él es tan buena onda conmigo, es por eso que tenemos los mismos ojos. Mamá, mi papá es el tío Eduardo». La alegría genuina del 1800 niño tomó a Guadalupe desprevenida. Ella esperaba confusión, tal vez dolor por haber escondido la verdad, pero no esta aceptación instantánea y entusiasmada. «Mateo, es importante entender que es un poco más complicado. Eduardo no sabía sobre ti hasta recientemente. Él y yo nos conocimos hace mucho tiempo, antes de él ser quien es hoy. Pero ahora él sabe, ¿cierto? Y él quiere ser mi papá». La esperanza en la voz de Mateo era casi dolorosa de oír. «Él quiere conocerte mejor». «Sí», respondió Guadalupe cuidadosamente, «pero necesitamos ir despacio. Ustedes necesitan conocerse de verdad primero». «¿Puedo llamarlo de papá ahora?» La pregunta inocente hizo Guadalupe titubear. «Tal vez es mejor esperar un poco hasta que se conozcan mejor. Por mientras, continúa llamándolo de tío Eduardo, ¿ok?» Mateo concordó, aunque claramente desilusionado. «¿Podemos verlo hoy? Quiero mostrarle todos mis dibujos y mis libros y contar que él es mi papá». «Vamos con calma, mi amor». Guadalupe acarició el cabello rubio del hijo. «Primero, vamos a terminar el desayuno. Después, puedes ayudarme con las flores en el invernadero. Más tarde, veremos si conseguimos hablar con Eduardo. ¿Ok?» Mientras tanto, Eduardo caminaba por la orilla de la presa en San Miguel, intentando organizar sus pensamientos. La confrontación con Carolina en el día anterior había sido desgastante. Tras alejarla de Guadalupe, él la llevara para el hotel y dejara absolutamente claro que su relación estaba definitivamente terminada y que sus interferencias eran inaceptables. «No puedes estar seriamente considerando involucrarte con aquella florista», Carolina había respondido con desdén. «¿Qué diría tu madre? ¿El consejo? ¿Los accionistas?» «No me importa», respondiera Eduardo con una convicción que sorprendió hasta a sí mismo. «Por la primera vez en la vida estoy tomando decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es conveniente para los negocios o para la imagen de la familia». Carolina dejara San Miguel en la misma noche, no sin antes amenazar. «Esto no acabó, Eduardo. Hay mucho más en juego de lo que imaginas». Ahora, observando las olas quebrando en la orilla de la presa, Eduardo intentaba formular un plan. Guadalupe tenía todo el derecho de desconfiar de él. Él había desaparecido, incluso sin saber del embarazo, había mentido sobre su identidad. Reconquistar su confianza sería un desafío, pero estaba determinado a intentar. Más urgente aún era establecer una relación con Mateo, su hijo. La idea aún lo dejaba aturdido. Por años evitara la paternidad, convencido de que no sería capaz de ser mejor que su propio padre ausente. Y ahora descubría que ya era padre, de un niño brillante, gentil y curioso, que de alguna forma había crecido magníficamente sin su presencia. Su teléfono vibró en el bolsillo. El nombre de su madre, Teresa Monteiro, parpadeaba en la pantalla. Titubeó antes de atender. Las noticias sobre Carolina ciertamente ya habían llegado a ella. «Eduardo, ¿qué historia es esa que Carolina me contó?» La voz autoritaria de Teresa dispensó cumplidos. «Una florista y un niño en 1900. San Miguel, ¿perdiste completamente el juicio?» «Buenos días para ti también, madre», respondió secamente. «Carolina debería aprender a no entrometerse en asuntos que no le competen. Ella está preocupada contigo, como todos estamos. Ese comportamiento errático, cancelando reuniones importantes, extendiendo tu estadía en una ciudad turística». «Madre, tengo un hijo», interrumpió Eduardo, decidiendo que no había manera suave de comunicar la noticia.
El silencio del otro lado de la línea fue absoluto. Un niño de 6 años, continuó, resultado de un encuentro que tuve antes de ir para Londres. Solo descubrí recientemente, por casualidad. ¿Casualidad? La voz de Teresa ahora sonaba peligrosamente calma. «O una trampa bien elaborada. Eduardo, tú eres un Monteiro, heredero de un imperio. ¿Cuántas mujeres ya intentaron engañarte con historias similares?» La implicación hizo la sangre de Eduardo hervir. Guadalupe no es ese tipo de persona. Ella ni siquiera sabía quién yo era de verdad cuando nos conocimos. Y basta mirar para Mateo para ver que es mi hijo. Tiene los mismos ojos, el mismo mentón, hasta los mismos gestos. Impresiones pueden ser engañosas. Necesitamos de pruebas concretas, exámenes de ADN, verificación de antecedentes. Ya inicié el proceso para el ADN, pero no por dudar, solo para formalizar legalmente. En cuanto a antecedentes, no transformaré en la madre de mi hijo en sospechosa de algún crimen imaginario. Teresa suspiró pesadamente. Ven para Ciudad de México inmediatamente. Necesitamos discutir esto personalmente con los abogados de la familia. No estoy pidiendo tu permiso, madre. Estoy comunicando un hecho. Tengo un hijo y pretendo formar parte de la vida de él. ¿Y la pensión? Supongo que ella ya haya exigido valores astronómicos. Eduardo rió sin humor. En realidad ella rechazó mi primera oferta. Dijo que no necesitaban de mi dinero. Eso finalmente pareció silenciar a Teresa momentáneamente. Voy a colgar ahora, madre. Tengo mucho que resolver aquí. Tras la llamada, Eduardo se sintió simultáneamente exhausto y extrañamente leve. El control que su familia ejerciera sobre él por años estaba debilitándose, no por rebeldía como en su juventud, sino por un propósito mayor, su hijo. Perdido en pensamientos, casi no notó el pequeño tornado rubio que corría en su dirección por la orilla de la presa. ¡Papá! El grito entusiasmado de Mateo ecoó, haciendo a Eduardo congelar en el lugar. El niño se lanzó en sus brazos con tal fuerza que casi los derribó. Automáticamente, Eduardo lo envolvió en un abrazo, sintiendo una onda de emoción tan intensa que sus ojos se humedecieron. ¡Mamá contó! ¡Ella contó que tú eres mi papá! Mateo hablaba rápidamente, prácticamente saltando de excitación. Yo sabía que tenía un papá en algún lugar. Eduardo miró por encima de la cabeza del hijo y vio a Guadalupe aproximándose lentamente. Ella parecía nerviosa, tal vez arrepentida de la decisión de contar la verdad tan rápidamente. Mateo, ¿qué acordamos sobre llamar a Eduardo de papá?, preguntó ella suavemente cuando se aproximó. Pero él es mi papá, protestó Mateo, rehusándose a soltar a Eduardo. Y ahora él sabe, y yo sé, entonces puedo llamarlo así. Eduardo encontró la mirada de Guadalupe, silenciosamente pidiendo orientación. Ella suspiró, dando de hombros en rendición. Parece que alguien ya tomó su decisión, dijo ella con una pequeña sonrisa triste. Ven, vamos a sentar, sugirió. Eduardo, apuntando para una banca de madera próxima, con Mateo aún firmemente agarrado a su mano, se sentaron los tres, el niño propositalmente posicionándose entre ellos. «Perdón», murmuró Guadalupe. «Pensé que sería mejor contar luego, antes de que él descubriese de otra forma. No esperaba una reacción tan entusiasta». «No te disculpes», respondió Eduardo, aún maravillado con la situación. «Estoy feliz que hayas contado. Papá, ¿vas a vivir con nosotros ahora?», preguntó Mateo abruptamente. La pregunta inocente provocó un silencio incómodo. Eduardo procuró las palabras correctas. «Mateo, tu mamá y yo estamos conociéndonos de nuevo», explicó cuidadosamente. «Y yo te estoy conociendo también. Todo eso es nuevo para todos nosotros. Por mientras continuaré en el hotel, pero podemos vernos todos los días, si tu mamá permite». «Pero familias viven juntas», insistió Mateo, la lógica simple y directa de los niños. «Ni todas».
Guadalupe intervino suavemente. Algunas familias son diferentes. Lo importante es que las personas se amen y se respeten, incluso viviendo en lugares separados. Mateo pareció considerar eso por un momento. Entonces, ¿ustedes no se aman? La pregunta tomó ambos los adultos desprevenidos. Es complicado, mi cielo, respondió Guadalupe, sintiendo el rostro arder. Tu mamá y yo nos conocimos hace mucho tiempo, en circunstancias muy diferentes, complementó Eduardo. Ahora estamos reencontrándonos y aprendiendo sobre cómo somos hoy. Lo más importante es que ambos te amamos. Eso pareció satisfacer a Mateo momentáneamente. En los días que siguieron, establecieron una rutina. Eduardo visitaba regularmente, llevando pequeños regalos educativos y poco a poco conociendo a su hijo. Guadalupe observaba la interacción, sorprendida por la facilidad con que Mateo aceptara a Eduardo en su vida. En una tarde particularmente difícil, Guadalupe recibió una llamada urgente. Doña Cida, la señora que vendía artesanía próximo a su bocho, había sido hospitalizada tras un mal súbito. Necesito ir a verla. ¿Puedes quedarte con Mateo?, preguntó Guadalupe, titubeante. Claro, estaremos bien, respondió Eduardo, intentando esconder su propio nerviosismo delante de la perspectiva de quedarse solo con el hijo por la primera vez. Durante la ausencia de Guadalupe, padre e hijo fortalecieron su conexión. Hicieron una cena improvisada, jugaron juegos de tablero, y Eduardo respondió pacientemente a las innumerables preguntas sobre su infancia, su familia y principalmente por qué había estado ausente por tanto tiempo. Yo no sabía sobre ti, explicó honestamente. Si supiese, habría venido mucho antes. Mamá intentó encontrarte, reveló Mateo. Ella me dijo que procuró mucho, pero tú habías desaparecido. La culpa alcanzó a Eduardo profundamente. Yo fui irresponsable en la época, pero prometo que ahora estoy aquí y no voy a ningún lugar. Cuando Guadalupe retornó a la noche, los encontró adormecidos en el sofá con un documental sobre ballenas aún pasando en la televisión. Gracias por quedarte, dijo ella sinceramente después que Mateo fue para la cama. Sé que debe haber sido extraño, de repente verte solo con él. Fue el mejor día de mi vida, confesó Eduardo. Él es increíble, Guadalupe. Y eso es mérito tuyo. Un momento de intimidad pairó entre ellos, no un eco del pasado, sino algo nuevo, nacido de la madurez que los años habían traído. La paz, sin embargo, duró poco. Días después, mientras organizaba las flores en el bocho, Guadalupe fue abordada por un hombre de traje, visiblemente desubicado en el ambiente casual de San Miguel. Soy Paulo Méndez, abogado de la familia Monteiro, se presentó él, entregándole un sobre. Esto es una notificación formal. La señora Teresa Monteiro está solicitando la realización inmediata de un examen de ADN y propone un acuerdo de visitación temporario. Guadalupe sintió la sangre helar en las venas. Estamos arreglándonos. Bien sin documentos legales hasta ahora. La señora Monteiro cree en procedimientos formales, respondió el abogado. También hay una propuesta financiera generosa para garantizar el bienestar del menor durante este proceso. No firmaré nada sin hablar con Eduardo primero, declaró firmemente, y dile a la señora Monteiro que no estamos a la venta. Eduardo retornó de Ciudad de México furioso al descubrir la interferencia de su madre. Guadalupe, juro que no sabía. Ella me atrajo para Ciudad de México con una falsa emergencia empresarial. Tu abogado apareció con documentos de acuerdo de visitación. ¿Es así como tu familia lidia con las cosas? Infelizmente sí. Confronté a mi madre inmediatamente. Fue explosivo. Dije que si ella intentase interferir en mi relación contigo y Mateo, yo abriría mano de todo. De las empresas, de la herencia, del nombre Monteiro. No harías eso,
respondió Guadalupe escéptica. Haría sin titubear. La mirada de Eduardo encontró la de ella con una intensidad que hizo su corazón acelerar. Pasé mi vida entera intentando ser el hijo perfecto, el heredero ideal, poniendo los intereses de la empresa arriba de mi propia felicidad. No cometeré ese error con mi propio hijo. La situación se complicó aún más cuando descubrieron que Carolina estaba esparciendo rumores en el círculo empresarial, insinuando que Guadalupe había armado una trampa para capturar un Monteiro. Simultáneamente, Luisa, la maestra de Mateo, relató que una mujer elegante había visitado la escuela, haciendo preguntas bajo el pretexto de ofrecer becas educacionales. Es Carolina, confirmó Eduardo. Ella está colectando evidencias, probablemente para algún tipo de proceso de custodia. La pesadilla se materializó en un jueves soleado. Mateo no estaba en la escuela cuando Guadalupe fue a buscarlo. Él salió con el padre, informó la secretaria casualmente. El señor Monteiro vino más temprano, dijo que había una emergencia familiar. El pánico fue instantáneo. Yo no autoricé eso, y Eduardo está en reunión en Angra dos Reis hoy. Con 1900, las manos trémulas, Guadalupe llamó para Eduardo, que retornó inmediatamente a la ciudad. La pequeña San Miguel se movilizó. Pescadores verificando la orilla de la presa, comerciantes procurando en cada callejón, turistas alertados sobre un niño rubio desaparecido. Fue al inicio de la noche, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, que el celular de Eduardo sonó. «Eduardo, soy yo, Carolina, estoy con tu hijo». En la hacienda de la Noria encontraron a Mateo tranquilamente asistiendo dibujos y comiendo helado, aparentemente ajeno al caos que había causado. La tía Carol fue buena onda, explicó inocentemente. Dijo que era amiga de ustedes y tenía una sorpresa. Carolina apareció impecablemente vestida y con expresión de falsa sorpresa. «Ay, ustedes llegaron temprano. Estábamos teniendo una tarde tan agradable». Eduardo la confrontó, furioso. «Si no estuvieses delante de mi hijo, yo mostraría exactamente lo cuánto esto fue más allá de cualquier límite aceptable». Carolina no retrocedió. En vez de eso, presentó un sobre conteniendo fotos comprometedoras del pasado de Eduardo y documentos sobre los negocios de la familia, con anotaciones sobre posibles irregularidades. «Si ustedes me acusan de cualquier cosa, estos documentos irán para la prensa y para el juzgado de menores», amenazó. «Lo que quiero es la presidencia de las empresas Monteiro, el casamiento que prometiste y ese pequeño inconveniente mantenido a la distancia». Lo que Carolina no percibió fue Mateo silenciosamente grabando la conversación con el celular que Eduardo le diera recientemente para emergencias. «Tía Carol, ¿por qué estás siendo mala con mi papá y mi mamá?», preguntó el niño inocentemente. «No. Estoy siendo mala, mi cielo. Estoy solo protegiendo lo que es importante. ¿Como el dinero?». Mateo continuó con una perspicacia sorprendente. «Dijiste en el teléfono que ibas a tomar todo el dinero de mi papá». Eduardo percibió inmediatamente lo que estaba aconteciendo. «¿Grabaste la conversación de la tía Carol?». Mateo asintió orgullosamente. «Siempre dices que debemos reunir pruebas cuando alguien hace algo errado». Carolina empalideció. «Eso es ridículo. La palabra de un niño contra la mía no es solo la palabra de él», rebató Eduardo pegando el celular. «Es una grabación. Y cree, Carolina, eso es suficiente para destruir cualquier chance que tenías de aproximarte de las empresas Monteiro nuevamente». La grabación de Mateo nunca necesitó ser tornada pública. La simple amenaza fue suficiente para que Carolina desapareciese del escenario, transferida para una filial distante de la empresa tras una conversación decisiva entre Eduardo y Teresa. La
Matriarca Monteiro, contra todas las expectativas, acabó visitando San Miguel para conocer al nieto. El encuentro, inicialmente tenso, suavizó cuando Mateo, con su inocencia característica, preguntó si ella también gustaba de flores, ofreciéndole un pequeño ramo que él mismo había seleccionado. «Él tiene el encanto de los Monteiro», comentó Teresa para Guadalupe tras la cena en un raro momento de intimidad. «Pero tiene tu corazón, tu fuerza. Hiciste un bello trabajo creándolo». «Gracias», respondió Guadalupe, genuinamente tocada por el reconocimiento inesperado. En la florería, una transformación sutil ocurrió. El bocho amarillo continuaba estacionado en la plaza central, pero ahora era solo parte de una operación mayor. Eduardo había ayudado a Guadalupe a adquirir un espacio propio, no como regalo, sino como inversión conjunta. Flores del Destino se convirtió en el nombre oficial del negocio que ahora suministraba arreglos para hoteles y eventos en toda la región. En una tarde de domingo, mientras Mateo jugaba en la orilla de la presa bajo la mirada atenta de Teresa, que sorprendentemente había descubierto un placer genuino en la compañía del nieto, Eduardo llevó a Guadalupe para un paseo por el centro histórico. «¿Recuerdas del primer día que nos vimos aquí?», preguntó él, parando en la misma plaza donde el bocho solía estacionar. «¿Cómo podría olvidar? Tú eras el hombre misterioso de traje observando mi bocho», respondió Guadalupe, sonriendo con la memoria. «Yo estaba completamente perdido en aquel día», confesó Eduardo. «No solo en la ciudad, sino en la vida. Y entonces vi a ti, esta mujer extraordinaria con cabellos de fuego, cercada de flores y con un niño tan parecido conmigo que llegué a pensar que estaba alucinando». Guadalupe rió suavemente. «Yo pensé que tú eras solo otro turista rico intentando añadir un toque de color local al cuarto de hotel. ¿Y ahora? ¿Qué piensas de mí ahora?», preguntó Eduardo, su voz súbitamente seria. Guadalupe consideró la pregunta, observando el hombre a su frente. No más el desconocido elegante, ni el joven irresponsable que conociera en la juventud, sino alguien que había probado día tras día su determinación en ser mejor, en construir algo verdadero. «Pienso que tú eres el hombre que probó que segundas chances existen», respondió finalmente. «El hombre que Mateo ama llamar de papá. El hombre que, contra todas las probabilidades, me hizo acreditar en el amor nuevamente». Eduardo sacó una pequeña caja del bolsillo. «No es un anillo de compromiso», explicó antes de abrirla. «Aún es temprano para eso, y necesitamos construir nuestra historia en nuestro ritmo». Dentro de la caja había una delicada cadena con un pendiente en forma de girasol. «Es una promesa», continuó él, «de que como el girasol siempre buscaré la luz que tú y Mateo trajeren para mi vida». Guadalupe permitió que él colocase la cadena en su cuello, el metal frío contrastando con el calor que se esparcía en su pecho. «No sé lo que el futuro reserva para nosotros», dijo Eduardo, tomando sus manos entre las suyas. «Habrá desafíos, adaptaciones, momentos difíciles, pero sé que quiero enfrentar cada uno de ellos a tu lado, construyendo no solo una familia para Mateo, sino un hogar para todos nosotros». Como respuesta, Guadalupe hizo lo que su corazón venía deseando hace semanas. Se aproximó y lo besó. No un beso de reencuentro con el pasado, sino un beso de promesa para el futuro. A la distancia, en la orilla de la presa, Mateo observaba a los dos con Teresa a su lado. «¿Vio? Yo dije que ellos se amaban», comentó, el niño con la certeza absoluta de los niños. Teresa sonrió, una sonrisa genuina que suavizaba las líneas severas de su rostro. «Creo que estabas cierto desde el inicio, Mateo. Ahora somos una familia completa», declaró él, volviendo su atención para el castillo de arena que construía. «Sí», concordó Teresa, observando su hijo y